Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todas? Bienvenidos a esta clase de informática fines. En esta segunda parte vamos a hablar de los programas específicos para las bases de datos. Yo le voy a presentar este que se llama Access. Access es un programa de la empresa Office o Microsoft, en el cual, bueno, es una versión bastante ligera y fácil para trabajar bases de datos. En ella vamos a hacer una pequeña práctica de cómo sería tabular, en este caso, los datos que contiene un DNI. En los conceptos y definiciones que vimos en la clase anterior, el primero que vimos fue la tabla. La tabla es muy importante para una base de datos. Cuando se crea una tabla, debe tener todos los datos que requiere, o es decir, los campos que se requieren para recabar la información, es decir, recabar los datos de cada registro. Si le hacemos un vistazo a la tabla, vamos a hacer una tabla que sea datos personales. En esa tabla, si estamos hablando de un DNI, vamos a ver los tipos de campo. Hay un tipo de campo que es muy importante, que es la autonumeración. Esto es común a casi todos los registros y es para que los registros se ordenen, depende del orden de llegada en que fueron entrando. Vamos a ver el tipo de dato numérico, que perfectamente lo podemos llamar número DNI. Número DNI lo podemos llamar. Y los tipos de datos son, que puede ser de número. Los números pueden ser números enteros, números flotantes, o es decir, con números con decimales. Esos son los tipos de campo número. Después perfectamente podría venir el número de trámite. Que es un campo también de número. Solamente número. Podemos decir que el valor determinado de los números, que es una ventaja que nos dan este tipo de programa, podemos decir que sea no mayor a 8. ¿Sí? No mayor a 8. Y la parte de ese valor predeterminado es que siempre inicia en 0. El formato, lugar de decimales, puede ser solamente números o monedas. Los lugares decimales pueden ser automáticos o, en este caso es automático, no va a tener decimales. Podemos hablar de un número entero. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué más se podría decir? Eso. Ahora está los tipos de campo texto, por ejemplo, un apellido. Apellidos, tenemos nombres, puede ser tipo texto corto, que tiene un tamaño de campo de 255 caracteres como máximo. Tenemos tipos de campo como nacionalidad, ¿sí? Que en este caso puede ser, podemos utilizar dato tipo corto, texto. Tenemos el campo de domicilio. Que es un tipo de campo de texto largo, con caracteres alfanuméricos. También tenemos el tipo de campo fecha de nacimiento.
fecha de nacimiento, que es un tipo de campo, fecha. Fecha y hora. Y quizás el tipo de campo, sexo. Que es texto corto. Una vez hecho eso, podemos ver la tabla. Guardamos la tabla y vemos cómo queda. Acá lo que estamos mirando son los campos, cómo se va a llenar. El número de DNI, los registros van a ser cada uno de estos, se van y la parte que dice ID va a registrar los números de los ingresos. Podemos decir también que la ventaja que nos da las bases de datos es que podemos identificar campos claves, pero si lo miramos de esta manera parecería una lista Excel. De hecho, es muy parecida a una lista Excel, donde los datos los podemos guardar así. Podemos, en este caso, establecer consultas en la cual se puede preguntar de cuál determinado dato se está necesitando. Podemos establecer también, preguntar cuántas personas femeninos hay, cuántas femeninos de 35 años, por ejemplo, cuántos femeninos extranjeros. Pero bueno, eso nos lo permite la base de datos. Actualmente, existen muchas aplicaciones que se aplican donde se hacen las bases de datos. Por ejemplo, están los formularios de autocompletado o los que uno puede diseñar. A continuación, les voy a mostrar cómo realizar una base de datos propia. Podemos hacerla a partir de un formulario. Es muy importante pensar el diseño de lo que se quiere. Podemos graficarlo de la siguiente manera. Vamos a ver qué debemos tener en cuenta para diseñar una base de datos. Lo primero y más importante es pensar el diseño. Tenemos que tener claro qué datos quiero recoger, qué datos me interesan, qué información necesito. Si quiero establecer una base de datos para conocer la opinión de mis clientes, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Primero, me planteo es el nombre. Puedo preguntar un nombre de los clientes. Los nombres. Vamos a hacerlo con este, va a ser mejor. Los nombres. Una tabla que pregunte el nombre. Después, capaz que necesite el DNI para identificarlo o no. Un teléfono para contactarlo. Quizás un mail, si lo necesitas, depende del tipo de negocio. También precisarías domicilio. En todo caso, haría falta el pedido, ¿no? Pedidos. Acá se puede establecer qué tipo de pedido necesitas. Y, pedido y fecha. Fecha y pedido. La fecha que hace la compra o la compra directamente. La compra. La compra. Cantidad. Compra. Por ejemplo. Vamos a suponer que con esos datos sea suficiente. Bueno, tenemos esta primera base de datos.
Ahora, muy importante va a ser, ya que pensamos qué campos quiero recoger, qué necesito, vamos a pensar el diseño. Yo necesitaría diseñar un formulario, en todo caso, que yo pueda preguntar este tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, que me diga el nombre, después nombre y apellido, ¿no? Después el DNI, después me pide el teléfono, un correo electrónico, una dirección, que puede ser un poquito más larga, una fecha de nacimiento, la compra y la fecha de la compra. ¿Sí? Es muy importante. Nombre, pongo nombre para hacerlo más rápido. Acá en esta pediría el DNI. El DNI. Después me tendría que pedir un mail. Después me tendría que pedir la fecha, ¿no? No, teléfono, disculpa. Teléfono, que era primero, y después mail. Un teléfono y después el mail. El cuadro grande era para el domicilio. Después teníamos la fecha. Fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento yo puedo saber las edades de mis clientes. Fecha de NAC. Y por último tenemos la compra que hizo. La compra que se hizo. Y la fecha de la compra. Compra, que sería el artículo, y cantidad. Y cantidad de la compra, en pesos. Cantidad de la compra. Bueno, ya pensado esto, vamos a pensar cómo sería el diseño de la tabla, que en este caso va a requerir que podamos establecer parámetros importantes. Ok. Bueno, en la tabla, vamos a la tabla, que sería acá. Una vista de la tabla sería así. De esta manera se organizarían los registros. Por suerte, las herramientas que nos permite Google las podemos hacer automáticamente. En las herramientas de Drive existen solamente para versión de computadora, ¿sí? No existen para la versión móvil. Está la parte para crear formularios. Los formularios serían la interfaz que permite... Ok, lo primero que se haría, en este caso, es dar un título, ¿no? Datos, clientes. Se le da el nombre a la base de datos y ya está nombrada. Luego tendríamos que empezar las preguntas. La primera que buscamos era darle un nombre, y ya la plataforma de Google
automáticamente nos va colocando el tipo de texto que hay. Le puede poner esta pregunta como obligatoria, no. Tenemos esta opción acá para agregar otro dato, por ejemplo, DNI. Van a ver que respuesta breve. Y tenemos para colocarlo. Ponemos que sea obligatoria. Y podemos colocar acá que diga solo número, como una indicación. La validación de la respuesta, que sea solo número, ¿sí? Que no pueden ingresar otro tipo de campo. Podemos agregar acá y tenemos la opción de mail. Mail. Tenemos la opción de teléfono. Podemos buscar que esta sea obligatoria. Después de teléfono tenemos domicilio. El domicilio también podemos hacer que sea obligatoria. Y por último, ya tenemos la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento ya nos va a dar un tipo de campo día, mes, año. Y bueno, ya estaría. Compra. Compra. Acá serían los artículos que se compraron. Se puede escribir, o también se puede hacer una lista desplegable de los artículos que tiene en el cliente. Vamos a suponer que sea un mayorista de golosinas y yo veo los chocolates o caramelos. En fin, ustedes pueden poner una lista enorme de todos los productos y gramos inclusive que coloquen, ¿no? Y por último, esto tiene que ser obligatorio, cantidad de la compra. Con la cantidad de la compra, lo que se hace mucho es que sea de número, porque con las compras se sacan cuentas, sumas, en fin. Bueno, acá ya diseñé el formulario. Es el ente visual externo de la tabla que te permite llenarla. Si yo quiero ver el diseño de mi tabla, lo doy en la vista previa y ya tenemos un diseño de la tabla. Esto sería lo que van a ver mis clientes. De esta manera pueden elegir el tipo de artículos y todo esto se llevaría a una base de datos que se va a llenar en las respuestas. Acá tenemos una opción de crear una hoja de cálculo, datos cliente respuesta, y van a ver cómo figuran cada campo. Cada registro para Google lo va a guardar con un autonumerado, que es de los datos temporales, que dice la fecha y la hora en que se hizo, y después el resto de los datos. Bueno, y ahí vamos a ver cada uno de los registros. Bueno, esto ha sido todo en esta parte de la simulación de cómo sería una tabla de datos, crear una tabla en una base de datos, y también cómo se crea un formulario. Nos vemos hasta la próxima.